Esta ciudad parece un pueblo más de Alemania, pero acá empezó una de las revoluciones más importantes de la historia. Una revolución que cambió la religión, la economía y hasta la forma en la que entendemos el trabajo. Y lo más increíble es que hoy casi nadie la visita. Estoy hablando de Wittenberg, la ciudad en donde empezó y se expandió la Reforma Protestante. Vamos que les cuento. Hola viajeros y viajeras, ¿cómo están? Acá Matías, de Vida de Viajes. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de ir a este lugar. Y casi que por algo personal, si les soy sincero. En el canal hablamos mucho de ciudades como Ámsterdam, Ginebra, que fueron muy importantes para el protestantismo. Pero a mí siempre me quedó una duda, ¿dónde empezó la Reforma? Porque yo, patagónico, criado en una familia italiana católica, que iba todos los domingos a misa, medio que en el fondo siempre ignoré todo este otro lado del cristianismo. Hasta que me casé con una alemana que, si bien ella es agnóstica, fue criada en una familia en donde su abuelo era pastor protestante. Y ahí empecé a notar algo. Cuando viajábamos en el norte de Europa, incluso en Alemania, casi el 50% en Alemania es protestante, 49% y el 51% católico. Cuando visitas una iglesia protestante, que siempre digo, es mucho menos opulenta, mucho más sobria, yo le llamo las iglesias desnudas, había algo, empecé a notar diferencias importantes con lo que yo conocía de chico. Por eso quería venir a la ciudad donde empezó todo, que se llama Wittenberg. Y está muy cerca de Berlín. Ténganlo en cuenta si van a Berlín. ¿Cómo llegar? Bueno, empecemos. ¿Cómo llegar a Wittenberg? Es muy fácil. Te tomas un tren de cercanías. Podés incluso viajar con el Deutschland-Ticket. ¿Se acuerdan que les conté en un vídeo? Un ticket que te permite utilizar todo el transporte público de toda la Alemania, que no sean los trenes de alta velocidad. Les voy a dejar en la descripción el vídeo donde explico cómo funciona. Trenes regionales, hora y media aproximadamente. Salís, atravesás todo Brandenburg, la región, y llegás a Wittenberg, un pueblito típico alemán, muy bonito, muy cuidado, perfecto, pero diría casi olvidado. Bueno, ¿y qué pasó acá? Bueno, acá vivió la persona más importante para el protestantismo, que es Martín Lutero. ¿Y qué hizo Martín Lutero? Hizo algo que fue revolucionario. Tradujo la Biblia del latín al alemán. Que puede parecer un detalle, pero esto lo cambió todo. En el año 1517 era un continente donde la Iglesia Católica tenía un poder casi absoluto. No solo en lo espiritual, también en lo político, lo económico y lo cultural. Y la Biblia estaba escrita en latín, un idioma que el pueblo común no entendía. Solo los nobles, los clérigos o los letrados. Esto tenía una consecuencia enorme. La interpretación de la Biblia era un monopolio. La iglesia decía qué significaba cada cosa y la plebe lo aceptaba, porque no tenía cómo verificarlo. Martín Lutero era teólogo, profesor universitario en Wittenberg y estaba harto de los abusos, harto de la corrupción, y entonces hizo lo que haría cualquier académico de la época. Tradujo la Biblia y escribió sus objeciones en 95 tesis, argumentadas una por una, que las clavó en la puerta de una iglesia. Esa iglesia es la Schlosskirche. Traducción en literal sería la iglesia del castillo, que ustedes pueden visitar. Simplemente se bajan del tren, caminan, es una caminatita larga, atraviesan todo el pueblo, que es muy bonito. Como les dije, un típico pueblo alemán, pasas por el ayuntamiento, el municipio, la plaza central. De hecho, vas a pasar primero por la casa de Lutero, si es que está abierta, porque cuando yo pasé estaba en construcción. Y es una calle principal, la atraviesan toda caminando, al final está la Schlosskirche, la iglesia del castillo. Y ahí al costado, no sobre la puerta principal, en el costadito van a ver una puerta chiquita que tiene tallado sobre bronce las 95 tesis. Pero ojo, que no es la puerta original. La puerta original se quemó en un incendio en 1960. Esta es una réplica, pero está en el mismo lugar, que es lo que cuenta. Bueno, una aclaración. Esto no era solo un debate académico de alto nivel, digamos. No, lo que hizo Lutero era peligroso. Cuestionar el poder de la iglesia era enfrentarse al poder más grande de Europa. Y eso te podía costar la vida. De hecho, Lutero fue declarado hereje y se tuvo que esconder por meses. Además, ya que estamos, les cuento, dentro de la iglesia también está enterrado Martín Lutero. Es muy interesante. Sobre el altar van a ver como una pequeña losa
así, rectangular, en donde está enterrado Martín Lutero. Todo lo contrario a lo que son los nichos de los papas. ¿Se acuerdan que lo vimos en el vídeo de cuando fuimos a la archibasílica de San Giovanni en Roma? Es el vídeo que le conté cómo interpretar los escudos papales. Bueno, esto es todo lo contrario. Pasás de la opulencia total a una pequeña lápida chiquitita, rectangular, que encima cuando yo fui habían escaleras y gente trabajando, la estaban como, no sé, restaurando de alguna manera. Era como todo muy extremadamente sencillo. Algunas de las cosas que cambió la reforma, no todo, ¿no? Bueno, pero ¿qué cambió la reforma? Porque lo más importante no es lo que pasó acá, sino lo que cambió después de esto que les estoy contando. Bueno, yo les cuento algunas cosas que sé. Seguramente si sos protestante sabrás más que yo, o si investigás por tu cuenta vas a encontrar mucho más cosas que cambiaron. Pero de las que yo conozco, un poco es como que deja de haber un intermediario entre uno y Dios, ¿no? Porque uno puede leer la Biblia y puede, digamos, comunicarse directamente con Dios. No se necesita un intermediario que es el cura. Después, hablando de cura, por ejemplo, hay pastores y pastoras en la iglesia luterana. De hecho, yo he asistido con mis hijos chiquititos a una misa en Múnich con una pastora. Por supuesto, los pastores y pastoras se pueden casar y tener hijos. Las iglesias pasan, ¿no?, de aquella opulencia que siempre vemos en los vídeos de Roma a la sobriedad. Por otro lado, también se empieza a valorar el trabajo como una forma de honrar o acercarse a Dios. Esto, la sobriedad y el trabajo, si se acuerdan, si lo vieron en el vídeo de Ginebra, que se los voy a dejar enlazado en la descripción, yo les contaba una anécdota cuando llegó Calvino, exiliado de Francia, también enfrentado a la Iglesia Católica, por supuesto Calvino protestante. Mucha gente que trabajaba el oro y servía a la Iglesia Católica, ¿no?, con toda la parafernaria simbólica que llevaban los curas, se quedó sin trabajo prácticamente, por lo que les estoy contando, de pasar de la opulencia a lo sobrio. Pero esta gente, o algunos de ellos, se transformaron. Y en vez de hacer joyas para la Iglesia Católica, transformaron su conocimiento en hacer relojes. ¿Por qué? Porque en el protestantismo el reloj era un símbolo, digamos, de esfuerzo, trabajo. Bueno, iba mejor con la religión protestante. Les estoy contando algo que sucedió en Ginebra, Suiza. ¿Qué es famoso de Suiza? Además del chocolate. Los relojes. Ahí se los dejo. Trabajo, una manera de ganarse el paraíso. Y había otra cosa muy importante que cambió. Que en el protestantismo se podría prestar dinero. Cosa que en el universo católico, prestar dinero era la usura, ¿no? Era un pecado. Bueno, en el protestantismo se podía. Si recuerdan en el vídeo de Ámsterdam, yo les contaba que también, por eso Ámsterdam, ciudad protestante, el protestantismo llegó de Alemania, como estamos viendo ahora, desarrolló todos los servicios financieros mucho más que otras ciudades del sur de Europa, por ejemplo. Puede sonar un detalle menor, pero no lo es, porque cambia la relación con el dinero y con el éxito. De alguna manera, acá empieza una mentalidad que siglos después va a definir el mundo moderno en el que vivimos hoy. Bueno, pero hay otro punto muy interesante de Wittenberg. No solamente la casa de Lutero y la iglesia Schlosskirche, donde pueden ver las tesis y está enterrado Lutero. Acuérdense. Hay otro tema, que de hecho yo no lo sabía hasta que llegué ahí y uní los cabos. Porque la pregunta es, ¿cómo hizo Martín Lutero, desde un pueblito, en el medio de la nada, en Alemania, para expandir su teoría? Y la respuesta es la imprenta. También en Alemania, relativamente cerca de Wittenberg, un señor llamado Johannes Gutenberg creó la imprenta. Y en Wittenberg empezaron a aparecer imprentas por todos lados. Yo pensaba mientras caminaba por las callecitas de Wittenberg, en el fondo esto fue el primer viral de la historia. Las tesis de Lutero fue el primer viral de la historia de la humanidad. Si Lutero publicase hoy las 95 tesis, en vez de clavarlas en una puerta, las publicaría en Twitter. Pero, así como había muchas imprentas que imprimían las tesis, la Biblia, había una persona especialmente importante en la comunicación que se llamaba Lucas Cranach. Le llamaban el Viejo, muy amigo de Lutero. Además de ayudar con la impresión, también ilustró. Era un gran pintor, de hecho era dibujante, pintor y farmacéutico. En la calle principal van a ver la Apotheke Cranach, que viene a ser la farmacia de la familia, que hasta hoy sigue funcionando. Y al lado van a ver la puerta donde pueden entrar a su taller, donde él vivía y tenía sus imprentas. Se llama Cranachhof. Hof en alemán significa como patio interno. Acá imprimía texto, creaba imágenes y pintaba unos cuadros espectaculares, en gran formato.
Él fue quien convirtió a Lutero en una figura visible de alguna manera. Hay un montón de retratos de Martín Lutero y la gran mayoría los hizo él. O sea, es una figura visible de la Reforma. También otra de las cosas que les recomiendo ver sobre Lucas Cranach y sus pinturas es en la plaza central, que van a ver hay una esfera muy grande como plateada y van a ver el edificio del ayuntamiento, ¿no? El municipio. Muy cerquita, a 100 metros, hay una iglesia, la iglesia del pueblo. Se llama Stadtkirche Wittenberg, la iglesia de la ciudad de Wittenberg. Si entran, hay un montón de pinturas de Lucas Cranach. Hay una muy conocida que se llama El altar mayor, que es una obra grande y alta sobre el altar, que tiene dos lados, la parte de adelante y la parte de atrás. Bueno, y hay otro factor fundamental para la expansión de la Reforma, que es la Universidad de Wittenberg, una de las más viejas de Europa, que también pueden visitar. Es muy fácil, es toda una calle, la recorren en su totalidad y van a empezar en la casa de Lutero, después viene la universidad, después viene la plaza central con la iglesia del pueblo, después viene el Cranachhof, el jardín de Lucas Cranach, donde imprimía, pintaba, y por último está la iglesia del castillo, donde está enterrado Lutero y están las tesis. Bueno, ¿y en qué sirvió y cómo apoyaba la universidad? Porque Lutero enseñaba ahí teología. Y en las aulas se formaban a quienes iban a llevar estas ideas por toda Europa. Bueno, hoy Wittenberg es un pueblo muy tranquilo, diría casi olvidado. Pero desde acá se cambió la forma de creer, de trabajar y hasta de entender el mundo, diría. Y tal vez saben qué es lo más interesante, que una de las ideas más poderosas de la historia no nació en una gran ciudad, nació en este pueblo. ¿Vale la pena ir? Bueno, mi opinión sincera, después de haberlo vivido, se puede ir, pero tienen que tener en cuenta una cosa, que es un entorno muy alemán. Es un clásico pueblo alemán. Nadie habla inglés, hay poca señalítica para el turismo, te las tenés que arreglar. Yo les voy a dejar abajo un mapa con la calle principal, los lugares a visitar, dónde está la estación. Yo les ayudo con eso, pero después no deja de ser un pueblo a hora y media de Berlín, que mi opinión sincera es debería estar mejor preparado para el turismo. Debería, realmente. Pero bueno, no lo está. Tal vez a la gente no le interesan estos lugares. A mí me interesa. Me parece una historia increíble y creo que merece ser contada en este canal. Si se animan a ir, mándense, es toda una aventura, es fácil, no se van a perder. Y además de paso se meten en lo que es la Alemania profunda, un pueblo bien alemán y protestante. Espero que les guste el vídeo, si es así, denle un like. Todos los vídeos que mencioné de referencias se los voy a citar en la descripción de este vídeo. Que tengan un buen viaje, vayan aprendiendo alemán. Gute Reise nach Wittenberg.